Pues continuamos con la jornada. Yo me quiero presentar, soy Pilar Quiñonero, soy la responsable de América dentro del Departamento Internacional. Estoy a vuestra disposición para cualquier necesidad que tengáis de información, asesoramiento o necesidad que podáis tener sobre el mercado. Sobre todo trabajamos mucho con América Latina. De hecho, tenemos una misión empresarial del 10 al 14 de mayo, en el que teníamos inscritas 17 empresas, multisectorial. Nuestras misiones suelen ser siempre multisectorial para intentar dar acogida a todas nuestras empresas que representamos. En este caso, esta misión será del 10 al 14, van a participar 10 empresas, previamente han sido seleccionadas, viendo la viabilidad y viendo las oportunidades de negocio que pueden obtener en esta misión. Estas misiones, cada empresa viaja con su agenda individualizada, no es una misión comercial en la que delante de empresas mexicanas, en este caso, se haría una presentación, sino que son reuniones individuales que cada empresa española viaja con su propia agenda a destino a México con un objetivo diferente. Entonces, nada, deciros que estaremos del 10 al 14 de mayo. Si alguno está interesado, a la misión ya no se podría inscribir, ha finalizado el plazo, pero sí que podríamos haceros servicios personalizados de agendas individuales. También tenemos prevista del 20 al 27 de junio vamos a ir a 2 países, Guatemala y República Dominicana, 2 países donde hay también grandes oportunidades para nuestras empresas. Luego también estaremos en Brasil, Colombia, Chile, Perú. Os invito a que entréis desde nuestra página de la Cámara de Madrid, en la parte internacional de promoción. Ahí tenemos nuestro calendario de acciones para todo el 2022, no solamente la parte de América, sino también Asia y Europa. Bueno, dicho esto, no me quiero enrollar más porque lo interesante son todo lo que nos tienen que comentar los asesores especialistas del despacho de Treviño. Vamos a continuar la jornada siguiendo con las novedades y modificaciones fiscales relevantes para el 2022. Para eso tenemos a don Ismael Bustamante, socio de 3F Global Consultores, que es específicamente la parte proporcional que paga el patrón por los trabajadores y también que los trabajadores aportan a la seguridad social. ¿Por qué digo esto? Porque en temas económicos, México tiene muchos tratados comerciales, pero también México tiene aproximadamente más de 62 tratados para evitar la doble tributación. Esto es la doble tributación para que no paguen impuestos de forma doble o en demasía. En vez de aplicar la ley doméstica, que sería la mexicana o la española, podemos acceder a los tratados para evitar la doble tributación. México tiene, por supuesto, entre México y España tiene ese tratado y tiene mejores beneficios. Un tratado nos funciona para 2 cosas: o para pagar una tasa reducida de impuestos sobre la renta o para no pagar el impuesto sobre la renta en función de lo que digan los tratados. Ahora, otra ventaja que tiene México y España es que México solamente ha firmado 2 tratados en materia de seguridad social, solo 2.
y el primero lo firmó con España y el segundo lo firmó con Canadá. O sea, nosotros estamos muy, digamos, muy relacionados en temas de impuesto sobre la renta, en tema de tratado internacional, pero también en materia de seguridad social. ¿Por qué digo esto? Porque esto para cuando hacen desplazados de México a España o viceversa, también podemos aplicar este tratado para que nuestras cotizaciones de la seguridad social sigan siendo reconocidas en las dos legislaciones. Y ya poco a poco vamos a ir platicando de esto. Les platico esto porque aquí hay un tema importante. Dice aplicación de saldos a favor cuando existan ciertas revisiones de la autoridad. En México, los dos principales, impuesto sobre la renta e IVA, que es el impuesto al valor agregado. ¿Qué pasa con estos dos impuestos? En México no se pueden compensar de forma automática. Para el 2023 ya la autoridad nos va a permitir que si en una revisión la autoridad determina algún impuesto a cargo o a favor de la autoridad, podemos tomar un saldo a favor que tengamos ya sea de IVA o de ISR, de impuesto sobre la renta, y poder compensarlo. Eso ahorita todavía no existe, pero ya va a aplicar a partir del 2023. Es justo este apartado que ni yo lo veo, no creo que ustedes lo vean, pero eso es lo que dice aquí. Si no, les vamos a entregar esta lámina. El tema de la firma electrónica. Como saben, en todo el mundo se está atacando a aquellas empresas que están evadiendo los impuestos o que incurren en prácticas no lícitas como tal y no pagar impuestos. Lo que busca con esta nueva disposición es que si alguna persona, algún individuo, alguna persona de una persona jurídica, vaya, de una persona moral como la conocemos en México, si estos socios o accionistas, alguno de ellos tiene algún problema de estas operaciones inexistentes, lo que van a hacer es van a cancelar lo que se le llama una firma electrónica. ¿Qué es una firma electrónica? Una firma electrónica son dos cosas, es ciertos archivos que nos van a permitir hacer dos cosas. Uno, pagar impuestos, y número dos, emitir facturas. Emitimos a través de esta. Si en algún momento la autoridad determina que alguno de los socios ha incurrido, de los socios que participan dentro de la persona jurídica, van a cancelar la firma electrónica o estos sellos. ¿Qué le imposibilita? No va a poder emitir facturas e incluso ni siquiera va a poder estar cumpliendo con sus impuestos. Esto es básicamente este tema que sí tenemos que tener muy en cuenta. Cuando llega una empresa extranjera, llega al país, lo que normalmente hacen es que buscan a un socio local y dicen, oye, ¿quieres ser parte de la sociedad? Quizá .001 para que nos ayudes y avancemos más rápido. Tenemos que tener mucho cuidado en quiénes son esas personas que les vamos a pedir sean parte de la sociedad, porque pudieran tener un problema de estos y podrían trasladarle ese tema a la persona jurídica. Bueno, en México la responsabilidad para el pago de los impuestos es 5 años. Si ustedes tienen una operación de cualquier tipo en México, la responsabilidad de que la autoridad vaya, requiera, toque a la puerta y les diga, oye, de esta operación que tienes se generan determinados impuestos, caduca durante los próximos 5 años. Ese es el tiempo que generalmente tenemos para ser responsables. Por lo tanto, también cuando hacemos una negociación, tenemos 5 años para que la autoridad nos requiera o nos busque y vamos a ser obligados solidarios por ese tiempo. 5 años nada más. Esto es muy nuevo, esto apenas salió este año. Dice, cuando en una operación de enajenación de acciones, en una operación de compraventa de activos, que lo haga un residente en el extranjero y que el representante legal o el representante sea mexicano, dice, va a ser un obligado solidario. Y este obligado solidario tendrá que demostrar
que tiene los bienes suficientes para poder cumplir algún incumplimiento tributario. Quiere decir que si las dos personas o dos personas residentes en el extranjero hacen una operación, quien queda como responsable solidario es el mexicano o el representante legal del país. Y aquí es un tema, dicen, tienen que demostrar para que le acepten que sea representante que tenga bienes suficientes. Imagínense, alguna persona va a tomar de su bolso y va a decir, mira, tengo dinero suficiente para avalar que estas dos personas que hicieron la operación tienen los suficientes bienes para cubrirlo. Es un tema que sí tenemos que considerar mucho porque hoy por hoy la representación en México ya se está yendo más hacia los propios bienes de cada uno de las personas que intervienen. Porque es muy común, llegamos a una empresa, constituimos una empresa y generamos algún representante local para que haga las actividades, pero en alguna operación podría generar un poco de problema. ¿Qué significa? Va a reducir de forma considerable las personas que quieran o que deseen ser responsables o representantes legales de entidades extranjeras, precisamente por este tema. Pero bueno, y como ya le pedí permiso a mi colega Jesús, voy a hablar un poco para abundar sobre un concepto que todo mundo ya conoce, porque ya lo explicó perfectamente Jesús. Y se le llama este tema de capitalización delgada. Y voy a decir dos cosas nada más. Las empresas cuando llegan a México, si vemos un balance general, de un lado derecho, siempre vamos a tener, pensemos de un lado derecho tenemos todo nuestro activo, de la otra parte tenemos nuestro pasivo y nuestro capital. Siempre que llega una empresa siempre va a tener más pasivo que capital, porque metió dinero, empiezan a meter dinero a la empresa y por lo tanto tienen mucho más deuda que cualquier cuentas por cobrar. Aquí este tema de capitalización delgada nos genera dos cosas bien importantes. En México, como somos una economía altamente inflacionaria, nos genera dos conceptos, que es algo que se le conoce como el ajuste anual por inflación. ¿Qué es eso? Así se llama, ajuste anual por inflación. Significa que una empresa va a pagar un impuesto porque tiene más deudas que cuentas por cobrar. Significa que ha sido financiada la empresa respecto de ciertos bienes que tiene. Y número dos, como usamos como nuestro peso no está tan fuerte, siempre vamos a ir generando fluctuaciones cambiarias, tanto de utilidades como pérdidas por ese pasivo que tenemos. Entonces, si ustedes están en un tema de capitalización delgada, cuando ven con sus empresas, siempre pregúntenle o coméntenle a su abogado y a su contador, díganle, a ver, ¿cómo lo vamos a resolver este tema? Porque esto ahorita en el 2021, que las declaraciones anuales, las declaraciones juradas se terminaron el 31 de marzo, las empezaron a meter y como tenemos un tema inflacionario importante, ha generado un ajuste anual por inflación muy elevado, porque ¿de cuánto fue la inflación? Fue de 7.35% más o menos, y eso generó dos problemas, un tema de un ajuste anual por inflación elevado porque hay más deudas que activos y un tema de fluctuación cambiaria porque se ha ido subiendo y bajando. Si lo ponemos en capital variable, después lo podemos retirar sin ningún problema. La otra es que en vez de tenerla en una denominación de euros o dólares americanos, podemos cambiarla a pesos mexicanos. Finalmente nuestra economía es fuerte y demás y no vamos a generar ni utilidad ni pérdida cambiaria y tampoco, y ya nuestra proporción deuda capital va a ser distinta. Los invito a que lo revisen
con su contador y abogado en México cuando lo estén viendo. Esas son las únicas dos formas de cómo lo podemos resolver sin ningún problema. Y al final vamos a empezar con preguntas, así que, y como me atreví a decirlo esto porque le pedí permiso a mi colega. Ok, siguiendo con los temas que yo tenía que seguirles platicando, si no lo decía se me olvidaba y si no, pues no funcionaba. Ok, miren, como decían, algo importante del dictamen, en México existe lo que le llamamos un dictamen fiscal y un dictamen financiero. Es cuando un contador público avala y certifica que los estados financieros de una entidad cumplen razonablemente las cifras de activos, pasivos, que están todos sus activos y que tienen reflejadas todas sus deudas. Bueno, ahora ya lo hicieron obligatorio. Hasta hace tiempo también existía una obligatoriedad. Hoy por hoy solamente era opcional. Si alguien quería dictaminarse, decía yo me dictamino y lo voy a hacer. Hoy por hoy ya existe esa obligatoriedad para ciertos grupos de empresas que más o menos tengan un aproximado de 68, 70 millones de euros generados en un año, son obligados a un dictamen. Quiere decir, son empresas generalmente grandes. Las empresas pequeñas pueden dictaminarse, sí, también lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Y qué ventajas tiene un dictamen fiscal? Porque dirán, ¿qué ventajas me da un dictamen fiscal? Sacar dinero y pagarle a un contador para que me haga un dictamen. Bueno, siempre existe una revisión que va a hacer un experto, un profesional de las cifras, tanto financieras como fiscales, previo a que se los entregue a la autoridad. Esto es una revisión interna propia de la empresa para que después le diga a la autoridad, ya estas son las cifras revisadas y auditadas y estos son los impuestos que se deben o que no se deben. Siempre es importante tener una visión distinta de lo que se hace localmente. Y todavía tenemos la oportunidad de corregirnos previo al envío de la información para que se cumplan cabalmente los impuestos. Entonces, esa es una ventaja que se tiene. Y además tiene que ser por un contador público totalmente independiente para que no haya un desvío de esa forma de presentar las cifras. Aquí es la otra parte de créditos respaldados. ¿Se acuerdan lo que nos decía nuestro colega? Decía esa famosa frase de razón de negocios. La autoridad empieza a asumir que ciertos créditos que existen, por ejemplo, no hay una razón de que existan. Dicen, si el beneficio económico que tiene la empresa es mayor al beneficio fiscal, entonces habrá una razón de negocios. Pero si es al revés, si lo único que estoy haciendo yo es una actividad que me beneficie tributariamente, entonces no existe una razón de negocios. Digamos que lo más delicado es analizar perfectamente estas operaciones, porque los intereses que se paguen generalmente no van a ser deducibles. Pero eso es lo de menos. La no deducibilidad de algún interés posiblemente no es tan importante, porque la autoridad empieza a hacer una recaracterización de operaciones y dice, tú lo que estás pagando no son intereses, sino son dividendos. ¿Me explico? Entonces, si una persona, parte relacionada de una empresa, está recibiendo intereses de su parte relacionada en México, pues lo más fácil es que no sean deducibles. Lo fuerte es que ese interés que paguen lo transformen o lo hagan parecer como un dividendo que están distribuyendo a su parte relacionada en el extranjero. Por eso es muy importante que cuando tengamos ese tipo de operaciones analicemos de fondo y más a detalle cada una de las actividades que se están haciendo. Ok, este es otro tema importante, el de créditos incobrables. Originalmente la ley estaba destinada a que solo las deudas, cuando alguien no me pagaba alguna cuenta por cobrar, esa cuenta por cobrar yo simplemente levantaba un juicio mercantil en contra de quien me debía y ya podía deducirla. Hoy las cosas los han un poquito enredado un poco más, dicen hasta que un juez diga que fue imposible
o que tengamos una resolución favorable. Si no hay una resolución favorable que nos diga que si es una cuenta por cobrar que a nosotros no nos han pagado, no la vamos a poder hacer deducible. Antes, solamente si el juez incluso no nos decía que nos debían a nosotros, la podíamos hacer deducible. Hoy ya no, hoy existe este requisito adicional, que hay una resolución favorable de la autoridad para que yo pueda poder hacer deducible una cuenta por cobrar, de cualquier tipo, específicamente en este caso, de mercadería o de prestación de servicios. Y bueno, nuestros activos, nuestros inmovilizados que tenemos, nuestro activo fijo que tenemos en nuestro balance general, en nuestro estado de situación financiera, también lo podemos vender. No solamente el tema de los inventarios, sino también todo lo que es activo fijo o el inmovilizado como lo conocemos. ¿Qué sucede con esto? Lo podemos vender cuando ya no nos sirva. Decimos, estamos produciendo ciertas líneas de producción, algunos no me sirven, ya los vendo. Pero ahora tenemos un requisito adicional. Tenemos que previamente avisarle a la autoridad, oye, mi activo lo voy a vender. Levantamos la mano, le avisamos y ahora sí lo podemos empezar a vender. Antes no era necesario, antes simplemente lo dábamos de baja de nuestros estados financieros, lo llevábamos a resultados, nos podía generar utilidad o pérdida, una pérdida contable o una pérdida fiscal. La diferencia nada más radica en temas de actualización, pero es lo mismo, cifras muy parecidas. Hoy por hoy solamente tenemos que dar este aviso a la autoridad. En tema, casi esta reforma se ha caracterizado porque la autoridad se está haciendo, está tomando información de los propios contribuyentes. Los contribuyentes hacen cierta actividad y prácticamente lo hace y pide a la autoridad que le demos información. Bueno, este tema también es algo que ya lo tocó mi colega, amortización de pérdidas fiscales en escisión de sociedades. Aquí nos dice que cuando haya una escisión, cuando separemos dos sociedades, dos empresas, dos sociedades jurídicas, dos personas jurídicas, dice que las pérdidas fiscales que tengan, dice, se dividan solamente entre las sociedades escindentes y las escindidas. Y dice algo curioso, dice que tengan el mismo giro o actividad económica. Y esta última frase de aquí ha entrado mucho en disputa porque dicen, pues no es lo mismo giro que el objeto social de la empresa. Entonces, ahí hay una distinción muy importante, porque este tema también tenemos que empezar a analizarlo. Cuando hagamos una operación de que queremos separar las empresas. En México se ha dado que dejamos la empresa que tiene los activos fijos y quizá por otro lado tiene la parte operativa. Tenemos que visualizar exactamente cómo se va a hacer una escisión de actividades. Bueno, y en el tema también otro tema importante que les decía de mucho aviso, cuando se haga una enajenación de acciones de un residente en el extranjero, tenemos que dar un aviso prácticamente al mes siguiente de que estamos haciendo esta operación. Eso es fundamental. Si no se hace, ¿qué pasa? Bueno, es que si no se hace podemos perder el derecho a todos aquellos beneficios que tenemos. Uno de ellos, incluso, que la verdad yo no le vería mucho problema, pero aquí mi colega es más experto en ello, en el tema de que no aplicara un tratado para evitar la doble tributación en el tema de enajenación de acciones, porque es más atractivo utilizar tratados que nuestras leyes locales en un tema de enajenación de acciones. Precios de transferencia, esto básicamente hay que volverlo a retomar. Es algo que se había ido olvidando cuando dos empresas, partes relacionadas, quizá la holding, quizá las subsidiarias, están haciendo operaciones, tienen que estar valuadas a valor de mercado. Y tenemos que hacer ese estudio. Sin embargo, ahora dice, si tú tienes dos empresas locales en México, no solamente hay que hacerlo con las empresas que se refieren, que estén fuera o en el exterior de México, sino también las empresas locales están obligadas a hacer un estudio de precios de transferencia entre las empresas locales.
Generalmente en tema de precios de transferencia estaba enfocado a que le pagaban a fiscos distintos, a un fisco mexicano o a un fisco español. Por eso es que teníamos que hacer esa evaluación de precios de transferencia. Hoy por hoy el gobierno mexicano dijo, bueno, también hagámoslo en el tema de empresas locales o domésticas. Tenemos que hacer ese estudio si existe estas operaciones entre partes relacionadas. Que el concepto de partes relacionadas ya lo saben, tenemos más o menos una idea general, es cuando participan en el capital, control o administración de la sociedad. Esto es cuando son socios accionistas o tienen cierta influencia significativa sobre las demás empresas. Como les decía, el IVA en México, ¿cómo es la tasa que platiqué? ¿Se acuerdan? 16% el IVA, pero hay ciertos productos que están grabados a la tasa del 0%, que es distinto, están grabados a la tasa del 0% o que están exentos. ¿Cuál es la diferencia básicamente? La diferencia es que en tasa del 0% podemos hacer un acreditamiento de todo lo que le paguemos a nuestros proveedores, y tasa exenta, todo lo que paguemos de IVA se convierte en un gasto o en un costo para la empresa. Bueno, aquí hay nuevas disposiciones, ciertos bienes de alimentación humana y animal están grabados al 0%, y también algunos productos de gestión menstrual también están grabados al 0%. Esto pareciera que no, pero ha sido un impacto importante y que cada vez hay más bienes que están grabados al 0%. La ventaja de que yo haga operaciones al 0% es muy sencilla. Yo no le traslado el IVA a mis clientes, y el IVA que reciba de mis proveedores que yo le pago, eso se convierte en un saldo a favor. Y en México podemos pedir la devolución de ese IVA. Como en todos los países del mundo, es un poco tardado pedirle saldos a favor de impuestos a la autoridad, pero no son imposibles y se pueden estar pidiendo ese dinero y lo vamos a estar recuperando. En México el IVA se paga de forma mensual, por lo tanto la petición de los IVAs también lo podemos recuperar de forma mensual con ciertos temas, pero yo siempre digo, un tema, cuando tengamos saldos a favor hay que empezar a pedirlos porque los plazos podrían extenderse y nos afectan en el tema de flujo de la operación que estamos haciendo. Todo muy sencillo, ¿verdad? Hay dos temas que les quería platicar que quizá no nos afecte mucho a nosotros, pero vamos a encontrar mucha actividad por las propias empresas que están trabajando en México. Número uno, dice, no va a aplicar este régimen para residentes en el extranjero que tengan unos o varios establecimientos. O sea, significaría entonces que a un extranjero que llega a México no va a aplicarle como tal, pero si tenemos una empresa alocada o en México, vamos a hacer muchas operaciones con régimen simplificado de confianza, que no es otra cosa más que un régimen que fue enfocado para pequeñas empresas, para pequeñas personas jurídicas o pequeños empresarios en lo individual que hacían una actividad, y que lo único que están generando es que ellos pagan una cantidad mínima de impuesto, y que en la mayoría nosotros como personas jurídicas en México tenemos que hacerles ciertas retenciones de impuestos. Si no le hacemos esas retenciones de impuestos como personas jurídicas en México que recibimos servicios de personas físicas, podríamos caer en un tema de que a nosotros nos cobren esa retención que en su momento debimos de estar haciendo. Por eso quise plasmarle esta parte tanto de personas físicas como de personas morales. Me equivoqué. Personas jurídicas. No, está igualito. Bueno, el otro tema también de las personas jurídicas o personas morales en México es que ellas van a tributar con base en un flujo de efectivo. En México, el tema de la tributación se hace conforme a lo devengado. ¿Cuál es la diferencia entre lo devengado y el flujo de efectivo? Lo devengado es todas las facturas que yo emito, esas, independientemente si están o no cobradas, tengo que pagar impuestos por ello. En tema de cuando es por flujo de efectivo, no importa las facturas que yo emití, pero siempre y cuando las haya cobrado.
Esa es nuestra gran diferencia. Todas las personas jurídicas en México de cierto nivel pagan conforme a lo devengado, dependiendo de la actividad que hagamos, porque también hay sociedades civiles que pueden estar tributando con base en un cash flow o en un flujo de efectivo. Hombre, ya salieron expertos en tema de tributación de México. No es tan complejo, pero sí requerimos ciertos temas muy particulares que estar revisando. Jesús, tu turno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael, por acercarnos toda la reforma, que sí que hay diferencias con España, sobre todo el tema de IVA cero. Yo creo que en España, no soy una gran fiscalista, pero creo que no hay ningún producto en España con IVA cero. Muchas gracias. Pues ahora sí vamos a pasar toda la parte de la reforma laboral y la cultura de trabajo que hay en México, de la mano de don Jesús González San Pedro. Ah, ya la has puesto. Ya, ahora sí. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por continuar aquí con nosotros. La verdad es que ya este es el último tema para que después de esta jornada larga podamos descansar y ustedes, ojalá que haya sido esto productivo y de utilidad. Como ya lo decíamos al principio de la sesión y Esther nos ayudaba, pues nosotros como firma de abogados, conjuntamente con 3F Global, que somos aliados comerciales, bueno, pues nos encargamos de asesorar empresas en la parte legal y en la parte contable y bueno, entre algunas otras materias, solo para ser muy genéricos, y estamos próximos, bueno, ya con el proyecto de la apertura de nuestra oficina aquí en la ciudad de Madrid. Y bueno, pues nuestro objetivo es simplemente poder hacer derecho mexicano en Madrid, es decir, nosotros no venimos a hacer derecho español. Y el objetivo de esto es que ustedes puedan tener un acompañamiento aquí más, decimos face to face, en donde pues el acercamiento sea más cálido y no a través de medios virtuales, como hoy día lo hacemos con muchos de nuestros clientes que están aquí y en otros lugares del mundo, en donde de alguna manera, bueno, pues tratamos de estar presentes, ¿no? con todos. La verdad es que el porcentaje de clientes que nosotros tenemos de origen español es bastante alto y por eso creo que ahora es necesario, ¿no? Y que esto, bueno, a todos ustedes les sirva de herramienta, sobre todo cuando tienen pensado hacer esa inversión y esa migración hacia el país México, en donde seguramente puede haber muchas oportunidades. Y el hecho de que alguno de nosotros, servidor, pueda estar por acá, de algún modo pues nos hará tener mejor comunicación para que ustedes lleguen a México y evidentemente si en algún momento nosotros podemos apoyarlos con todo el expertise que tenemos en este país y la gente especializada en cada una de las materias, será pues la verdad importante para todos nosotros. Bueno, dicho esto, que bueno, vale la pena y aprovechando que ustedes están por acá, el tema que a mí me ocupa es la reforma laboral que ha habido en México desde el año 2019, han venido muchos cambios, ya lo hablaba el representante de la embajada aquí que tuvimos al inicio de nuestra plática mencionó muchas veces el Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC, ¿no? Entre Estados Unidos, México y Canadá, que la verdad es que tuvo mucha influencia en todos estos cambios en materia laboral que bueno, pues empezaron en 2017, 2018, pero realmente se consumaron en 2019 y luego la pandemia fue pues un pretexto muy bueno para poder hacer cambios a la legislación y la verdad es que en términos prácticos yo les puedo decir como especialista que los cambios fueron buenos y al final se profesionalizaron muchas cosas, se dio más seriedad sí, al ámbito del derecho laboral, hay impacto en materia de sindicatos, que es un tema que muchas empresas que van a México piensan en la parte radical de los sindicatos y que por supuesto es un tema de mucho cuidado, muy delicado.
pero bueno, hay algunas nuevas reglas importantes de las cuales les hablaré en un momento. También en la parte de impartición de justicia, en donde, bueno, tengo algunas láminas, pero no querré abundar mucho, ¿no? No quiero hablarles tanto muy teórico como abogado, pues, sino algo más práctico hacia las empresas que ustedes representan y que puedan simplemente asimilar el impacto que en la parte de la justicia laboral en México, bueno, pues se ha modificado. Y bueno, algunos aspectos adicionales que vienen y por lo que empezaré, que es la parte del outsourcing de personal, y ahorita explicaré esto. Pero bueno, son algunos temas que creo que, bueno, pues les pueden servir, son de relevancia y son de considerarse en algún momento cuando ustedes pretendan pensar en proyectos en México, ya que esto, bueno, pues finalmente todas las empresas tienen trabajadores y es un aspecto muy importante que se tiene que considerar, ¿no? Para pues tener una empresa sana, y muchos temas sobre el medio ambiente de trabajo y bueno, las buenas prácticas, ¿no? Que seguramente pues ustedes aplican desde aquí y simplemente hay que tropicalizar para cumplir en México. Hablando de la parte del outsourcing, les decía yo, el outsourcing o como está regulado realmente la ley, la subcontratación laboral, bueno, existió mucho tiempo la posibilidad de que las empresas que realmente tienen la operación de un negocio pudieran hacer la contratación de su personal a través de una tercera empresa de servicios, ¿sí? Es decir, una aportaba el capital, toda la infraestructura y bueno, generaba negocios, contratos comerciales, pero esa no tenía contratados a los trabajadores, los tenía contratado una tercera. Y bueno, esta tercera se dedicaba exclusivamente a tener a los trabajadores sin generar ningún negocio. Este sistema en su momento, la verdad es que fue útil por muchas razones, ya no tiene caso comentarlo porque en realidad ha quedado obsoleto, ya quedó erradicado, se eliminó, ya no hay esa posibilidad. El impacto de esta reforma, de hecho, alcanzó leyes no solo laborales como la ley del trabajo, la ley del seguro social, la ley de la vivienda de los trabajadores en México, sino también leyes fiscales, Código Fiscal de la Federación, ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, y nos llevó a la necesidad de hacer reestructuras completas en las empresas, precisamente porque al tener los trabajadores en una empresa y los contratos y toda la parte operativa en otra, pues hubo que hacer migraciones de personal, transferencias o sustituciones patronales, como nosotros jurídicamente lo denominamos. Por supuesto, ¿qué implicó esto? Primero, la prohibición plena del régimen de subcontratación. Ya tajantemente existe un artículo en nuestra Ley Federal del Trabajo que lo dice, no se permite contratar trabajadores para ponerlos a disposición de un tercero. Pero a la vez se permitió la subcontratación de servicios especializados. Esto fue algo que generó realmente pues mucha controversia, diría yo, porque pues realmente no vino muy bien definido y entonces decían que es un servicio especializado. Bueno, como regla general, el servicio o la obra especializada se consideró todo aquello que no formara parte del objeto social de la empresa o de su actividad preponderantemente económica. ¿Qué significaba esto? Que si, ejemplo, una empresa se dedicaba a producir alimentos, podría subcontratar el personal que no tuviera que ver con esa actividad preponderante, ese objeto social. Es decir, si yo quería contratar personal de seguridad, lo puedo hacer porque mi objeto o mi actividad no es dar seguridad, es hacer alimentos. Entonces, las actividades accesorias se podían, o cualquier otra que no tuviera que ver con la actividad de producir alimentos. Entonces, así muchas empresas tuvieron que reformar objetos sociales, tuvieron que hacer la migración del personal, tuvieron que inclusive celebrar nuevos contratos comerciales, porque de algún modo esto afectó toda la estructura de estas empresas que tenían este sistema. Había, decíamos nosotros, outsourcing, empresas prestadoras de servicios externas, o insourcing, ¿no? Cada empresa generaba otra empresa de su propio grupo, que inclusive llevó a que o la liquidaran o las fusionaran o simplemente la dejaran ahí en stand-by para ver si en el futuro se puede utilizar para otra cosa como persona moral.
pero ya no con el objeto de ser pues la administradora y la que manejaba el personal. Entonces, esto, bueno, pues realmente tuvo un impacto muy fuerte y generó nuevas obligaciones para las empresas, y con relación a la prestación de servicios especializados también, porque, bueno, si yo contrato a una empresa de seguridad, si yo contrato a una empresa de limpieza, si yo contrato a una empresa de informática, que probablemente no sean parte de mi objeto social, en ese momento me genera obligaciones con ellos, y aquí es donde venía todo el impacto fiscal, porque nos volvemos responsables solidarios. Si ellos me proporcionan trabajadores, aunque sean de actividad distinta, yo soy responsable solidario de todos esos trabajadores. Tengo que revisar que su patrón cumpla con salarios, con prestaciones, con pagos de impuestos, con muchas obligaciones, y entonces esto genera pues más un impacto recaudatorio, ¿no? Que además del impacto que trajo la propia contratación laboral. Y de algún modo esto pues se regula con algunas cuestiones adicionales, en donde para que una empresa pueda ser prestadora de servicios especializadas debe estar inscrita en un registro especial que se creó con un padrón público, donde las empresas contratantes pueden ver que las empresas subcontratistas cumplan. Y bueno, es toda una reestructura importante, ¿sí? Que de algún modo pues trajo también un impacto, y ahorita lo veremos en materia del reparto de utilidades. Seguramente muchos de ustedes han escuchado sobre el reparto de utilidades, que es poco habitual. México es uno de los pocos países que a la fecha tiene este tipo de beneficios a los trabajadores, pero que finalmente implican una obligación adicional para las empresas. Pero bueno, al final todo esto implicaba el generar contratos por escrito. Hay empresas que manejan sus contrataciones de proveedores a través de órdenes de compra. No sé si esto les suene familiar, que así se maneje también en España, pero en México es muy común. No hacen un contrato, hacen una orden, le establecen términos y condiciones. Bueno, ahora ya la obligación es tener un contrato como tal, ¿sí? En el cual se cumplan ciertos requisitos, el señalamiento de los servicios especializados que se prestan, el número de trabajadores que se van a asignar a esa prestación de servicios, en fin, cuestiones pues ya mucho más técnicas, específicas, que de algún modo, bueno, pues vinieron a revolucionar la forma en la que las empresas solían trabajar. Inclusive dentro de estas nuevas obligaciones pues está la de reportar cuatrimestralmente ante los institutos de seguridad social esos contratos que se celebran con estas empresas prestadoras de servicios. Y bueno, pues finalmente todo eso aterrizaba en la responsabilidad solidaria que exista entre ambos, entre contratante, entre subcontratista. Entonces, de algún modo, esto pues sí nos mantuvo todo el año 2021 muy ocupados. Esta reforma entró en vigor en abril del año pasado, y obviamente pues prácticamente hasta septiembre, octubre fue que se terminaron las reestructuras. Fue un periodo que nosotros denominamos vacatio legis, que es el periodo entre el cual sale la norma y al final se vuelve obligatoria de cumplimiento. Y entonces, bueno, la verdad es que implicó mucho trabajo. Ya les decía, las leyes adicionales que fueron reformadas, y estas obligaciones adicionales que existieron o que existen ahora de reportar cuatrimestralmente, la parte de pues generar obligaciones de responsabilidad solidaria, y pues un flujo de información que puede haber entre organismos de la Secretaría de Trabajo, los organismos de seguridad social, precisamente para verificar, en teoría, pues el tema del control de la información y la confidencialidad. Muchos organismos no tenían abierta la posibilidad de intercambiar información entre un patrón, y evidentemente esto podía ser más complicado el detectarlos, el verificarlos, ¿no? El fiscalizarlos. Ahora pues ya se establece la facultad abiertamente, y esto puede provocar precisamente que pues una empresa que aplique este régimen sea detectada con mayor facilidad. Ya veremos las sanciones que esto implica. Son sanciones que se han hecho muy altas, severas, y que evidentemente pueden pues generar un impacto fuerte en la economía de las empresas. Al final,
pues algo que era importante en materia de seguridad social es que un outsourcing podía tener un registro de patronal por cada clase de riesgo. ¿Esto qué es? Bueno, pues van a pagar las cuotas sociales conforme a la actividad y el riesgo que esa actividad represente, y un outsourcing que podía subcontratar personal, pues desde un administrativo, un operador o alguien dedicado a industrias metalúrgicas o que fueran de mayor riesgo, pues podía tener diversos registros patronales para no pagar todos con la cuota más cara. Eso se elimina. Y en materia de Infonavit, que es el Fondo de Vivienda de los Trabajadores en México, pues también se generan responsabilidades solidarias. Es decir, al final, en este tema, todo va enfocado a tener mayor fiscalización, mayor control, que los patrones, empleadores, hagan la contratación directa de sus empleados y no hacer una subcontratación que permitía hasta cierto punto pues darle la vuelta, quiero decirlo de una forma no tan agresiva, pero darle la vuelta al cumplimiento de ciertas obligaciones, como cuál, ya les decía, el reparto de utilidades es algo muy importante. En México nosotros tenemos esta obligación que representa el repartir el 10% de la utilidad que genera una empresa al cierre de su ejercicio fiscal. Es decir, ese 10% se tiene que repartir a los trabajadores. Hay determinadas reglas para hacer la repartición con base en dos factores. El primero, los salarios devengados por cada uno de los trabajadores. El segundo, el número de días que hayan trabajado durante el año. Pero al final, digamos, pues el impuesto es que repartan el 10% de esa utilidad que se genere. Por supuesto que si no hay utilidades, pues no hay reparto. Pero el outsourcing permitía generar una menor utilidad en las empresas contratantes, prestadoras de servicios, de modo tal que la empresa operativa, pues al no tener trabajadores, no hacía ningún reparto y ese 10% lo podía conservar como parte de su patrimonio. Entonces, es un poco esta situación la que se da. Sin embargo, bueno, pues lo único que se busca con esta reforma es que se cumpla el espíritu, digamos, de la ley. ¿Sí? Lo que de algún modo ya se había estructurado, se habían creado estrategias, bueno, esas estrategias quedaron atrás, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? Que ese reparto de utilidades se topó, se establecieron algunos límites y bueno, esto favorece justo la contratación directa, porque ahora se tiene que revisar si la cantidad a repartir es mayor a 3 meses de salario o el promedio de pago de los últimos 3 años para quien sí hubiese venido pagando, pues si hay excedentes, esos excedentes ya no se reparten. Es decir, yo determino un 10% de utilidad a repartir, pero si ya habiendo hecho el proyecto conforme a las reglas que me establece la propia ley, pues me representa, llego a ejemplo, los 3 meses de sueldo de toda la nómina de los empleados y a lo mejor ese total a repartir representa un 4, un 5% porque la utilidad fue demasiado alta, pues evidentemente el resto es del patrón. Entonces, probablemente no se reparta el 10% completo, ¿sí? Y entonces tenemos pues un cumplimiento, pero al final un beneficio hacia los empleadores que evidentemente, bueno, pueden conservar parte de esa utilidad que conforme a las reglas anteriores tenían que repartir en todo momento. El que no cumpla con este tipo de nuevas obligaciones, pues en principio, en el último párrafo de la diapositiva que ustedes pueden ver, habla de quien no cumpla más bien de quien utilice el régimen de subcontratación, ya sea desde la parte contratante o desde el contratista, y esto pues nos lleva a multas, dice aquí 2,000 a 50,000 veces la UMA. La UMA es una unidad de medición que existe en México que representa pues un valor específico, pero para, digamos, darles un panorama más claro, estos parámetros van entre 7,000 euros y 180,000. Sí, más o menos es como el parámetro de esas 2,000 a las 50,000 veces la UMA.
Y bueno, ¿cómo se verifica esto? A través de inspecciones que hace la Secretaría del Trabajo. Esas inspecciones son obligatorias. Quien se niegue a llevar a cabo una inspección también puede ser sancionado, independientemente de que tiene que cumplir con este tipo de obligaciones. Y las sanciones pueden ser ahí un poco menos severas, de 1,000 a pues aproximadamente son 18,000 euros, pero bueno, al final estas sanciones cada vez se han pues hecho más severas, precisamente para que no haya quien diga, bueno, pago la multa y sigo bajo este régimen o sigo incumpliendo, que hace muchos años lamentablemente esto se daba. Hablando de la parte que les comentaba del nuevo sistema de justicia, realmente digo, esta presentación les será compartida a cada uno de ustedes para que pues con calma la puedan revisar, cada una de sus textos, de sus diapositivas. Realmente me iré rápido porque no quiero aburrirlos con un procedimiento que realmente es muy probable que solo nos interese a los abogados, que debemos cumplirlo y ir ante un juzgado o un tribunal laboral y cumplir con cada una de las formalidades y términos. Sin embargo, ¿por qué es relevante hablar de esto? Ustedes hace muchos años en España también tenían como autoridades laborales las juntas de conciliación y arbitraje, ¿sí? Bueno, nosotros hasta esta reforma que inició en 2019, pero que ha venido entrando en vigor paulatinamente, de hecho todavía hay 8 estados en el país que no la tienen implementada, pero que en este año 2020 la van a tener, es decir, hasta este año 2020 vamos a tener ya la reforma de la que les estoy hablando implementada en el 100% del país. Y bueno, pues la trascendencia es que eliminamos las juntas de conciliación y arbitraje, como ustedes lo hicieron hace muchos años, y se implementan tribunales laborales. ¿Cuál es la diferencia? Pues un poco la seriedad con que se va ahora a hacer análisis de los problemas que puedan existir entre los trabajadores, entre los patrones, entre los sindicatos, entre los empleadores, porque ya estos tribunales laborales no están integrados como una junta que tenía un representante de los empleadores, un representante de los trabajadores, un representante del gobierno. Aquí es un juez, como lo conocemos habitualmente, pues se aboca del seguimiento de todo el proceso, estudia y resuelve. Hay una situación importante que previo a llegar a un juicio se implementa una etapa prejudicial conciliatoria. ¿Y por qué es importante esta etapa? Dentro de toda la reforma se limitan ciertas defensas que podía ejercer anteriormente un empleador, ¿sí? Y esto hace que exista una etapa conciliadora en la que es obligatoria para las dos partes. Si no se agota, no podemos ir a juicio, y esto pues se ha tratado de profesionalizar para que sea un filtro y no lleguemos a un exceso de juicios como al día de hoy los tenemos. Las juntas de conciliación y arbitraje, que prácticamente en estos años están cerrando sus puertas, se estima puedan sobrevivir todavía entre 8 y 10 años más, acabando el rezago de juicios que tienen, y los últimos que fueron presentados más todos los que tenían acumulados, todavía será 8 años por lo menos que seguirán funcionando para ese rezago, para lo que quedaba, estudiaban y tienen que acabar. Entonces, lo que se busca ahora es ser mucho más rápidos, más dinámicos, hacer una justicia, diríamos en México, pronta, expedita, es decir, pues más rápida. Y con la etapa conciliatoria, pues se da la oportunidad de que las partes lleguen a un arreglo y evitemos algún tipo de mayor riesgo para las empresas, salvo cuando tenemos bien documentadas las bajas, una rescisión, alguna persona que incurra en una falta grave, podemos realmente dar por terminada la relación de trabajo, pero es muy importante siempre tener la evidencia correspondiente. Y es aquí a mí donde, cuando yo platico de esto a empresas y gente que pues no son abogados, me gusta decirles, es muy importante que sus áreas de recursos humanos, de capital humano, relaciones laborales, como la tengan estructurada internamente, pues esté preparada precisamente para el momento en el que tenga que ejercer una rescisión, una terminación de contrato, que si no tiene, a veces nos pasa que pides el contrato y nos dicen no lo firmó el trabajador nunca. En México la relación de trabajo se presume existente aunque no haya un contrato firmado.
no es impedimento para que un trabajador pueda ir a la corte y reclamar algún derecho. Esa omisión va en perjuicio del empleador, porque ahí vienen los términos y condiciones en los cuales se pactó una relación de trabajo, llámese salario, el tiempo por el cual se contrató, la posición, las obligaciones, etcétera. Y esto, pues si no se puede acreditar por parte del empleador en juicio ante una corte, pues se presumirá cierto todo lo que diga el trabajador, salvo una prueba en contrario. Y si no tenemos una prueba en contrario, pues podemos correr un riesgo muy alto. Entonces, esta es la parte que a mí me gusta decirles. Las áreas de recursos humanos tienen que pues, verificar 3 veces de una manera mejor el llenado de sus expedientes, de las contrataciones, el manejo de pagos de prestaciones, el manejo de pagos de salarios e inclusive, bueno, la documentación que pueda evidenciar una causa para dar por terminada esta relación de trabajo sin que exista realmente una obligación en la que se deba liquidar o indemnizar al trabajador. Ahora, ¿qué hace diferente el procedimiento de una forma, digamos, para todos y más rápida? Antes nuestro procedimiento se decía predominantemente oral. Desde el primer momento había audiencias y audiencias, citaban audiencia para conciliar, citaban audiencia para dar contestación a la demanda, citaban audiencia para desahogar pruebas y ofrecer toda esta evidencia. Vaya, la diferencia real es que lo que se va a hacer es un procedimiento por escrito, ¿sí? Y la relevancia que tiene en las empresas que ustedes representan es que ahora se maneja por términos, ¿sí? Nuestras audiencias realmente a veces podían señalarse cada 2 meses, si bien nos iba, tuvimos casos de tiempos totalmente excedidos, 6, 8 meses, y eso nos daba pauta a que hablábamos con la gente de recursos humanos y oye, ¿me das el expediente? Ah, sí, en un mes te busco. Y en un mes, oye, ya está, no, todavía no, porque nóminas no me ha dado todos los recibos de pago. Oye, bueno, ahí me avisas en una semana y pasaba. Y podíamos tener 2, 3 meses para preparar un juicio. Aquí nos llega la demanda y tenemos 15 días para dar contestación a la demanda. 15 días que son pues inamovibles, no son prorrogables. Y entonces esto provoca que si la gente de recursos humanos no tiene el control de esa documentación que es base de la relación de trabajo, pues probablemente no tengamos los elementos para hacer frente a un juicio. Y si no lo tenemos, y si no tenemos esos elementos, pues evidentemente la opción será negociar, porque el impacto económico que puede representar un juicio laboral puede ser bastante alto. Entonces, de algún modo, todo este procedimiento nos lleva a una etapa por escrito inicial y sí, va a haber audiencias, por supuesto, en las cuales se va a hacer, digamos, una fijación de la controversia que existe para determinar cuáles son realmente los puntos de discrepancia y luego se desahogarán pruebas para pasar finalmente a la resolución que anteriormente en las juntas de conciliación se llamaba laudo y ahora… Perdón, me adelanté la última. Y ahora se llama sentencia, como todos conocemos a través de un juzgado. Hay procedimientos especiales, ¿sí? Para casos especiales. Lamentablemente ahora con motivo de la pandemia hubo un caso muy recurrido, que es la declaración de beneficiarios, trabajadores que fallecieron y que los derechos de los trabajadores no se pierden, sino que al final le corresponden a las personas que están en un listado que la propia ley identifica, que pueden ser los hijos, los cónyuges, los padres, hermanos, ¿sí? Pero hay que llevar a cabo un procedimiento para que sean declarados beneficiarios y hecho esto el empleador pueda pagarles. Si no se agota ese procedimiento y el empleador le paga a una persona equivocada, después puede venir un reclamo y por ende un doble pago. Entonces, digamos, son formalidades que hay que cumplir. Lamentablemente con la pandemia estos procedimientos surgieron mucho. ¿Y cuál es el efecto de un procedimiento especial? Que sea más corto. No va a haber 15 días para contestar la demanda, van a ser 10. Oye, para ofrecer pruebas, bueno, no van a ser 10, van a ser 5. En fin, se acota. Entonces, todavía esto nos trae nuevamente la obligación de decir, si recursos humanos no tiene en orden cada uno de estos expedientes, pues la oportunidad de defenderse o de hacer frente o formular una defensa adecuada, pues entonces será más complicado y el riesgo obviamente se incrementará.
Un penúltimo tema del cual yo les voy a hablar es justo el de los contratos colectivos. El último será un breve comentario sobre teletrabajo y es relevante, y ahorita les voy a explicar por qué es relevante. La parte de los sindicatos. Ustedes seguramente, bueno, en México han escuchado que los sindicatos, pues diría yo, hacen de las suyas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tienen facultades dentro de la ley que les permitían llevar a cabo ciertos abusos. ¿Qué eran esos abusos? Pues ejercer el derecho máximo que tiene un sindicato. ¿Cuál es? El derecho a la huelga. El derecho a la huelga que podían ejercitar sin tener razón, llevaban a cabo un paro de labores de facto y después se averiguaba si tenían razón, y si no tenían razón, pues entonces la empresa tenía que regresar a trabajar, pero en esta pausa podía durar, bueno, quiero decirles meses, pero la verdad es que hasta años. Y obviamente pues no hay empresa que aguante a lo mejor hoy día una semana cerrada sin producción antes de que piense cerrar las puertas. Entonces esa parte espantaba mucho, ¿sí? No quiere decir que hoy no exista la posibilidad de que un sindicato estalle una huelga. Existe. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia que ahora vamos a encontrarnos en el manejo de los sindicatos? Que antes un sindicato podría actuar únicamente por decisión de su secretario general, era como su presidente o pues su dirigente, ¿no? Su director principal. Ahora, para poder actuar, necesita el voto de la mayoría de los trabajadores, para celebrar un contrato, para aprobar un convenio con el patrón, para ejercitar el derecho a huelga, ¿sí? Es decir, lo que se busca, ustedes seguramente alguna vez escucharon, no sé, aquí cómo los llaman, alguna vez un colega me dijo, los sindicatos nosotros les llamamos de protección sindicatos blancos, que realmente no tienen una actividad o una presencia en la empresa y solo firmaban un contrato con el empleador para que otro sindicato no pudiera venir a pedir la firma de un contrato, y entonces de esa manera estaban protegidos. Lo que busca la ley es que ya no existan estas estrategias, sino que contrato que esté, digamos, o se pretenda registrar ante las autoridades, venga avalado por la mayoría al menos, que es el 50+1, de los trabajadores que van a tener los beneficios consignados en ese contrato, ¿sí? Dice ahora la ley, si tú no cumples con estos requisitos y traes el soporte de todos los trabajadores, no te voy a registrar un contrato. Por un lado, a empresas que no tienen vida sindical activa, pues les puede complicar, oye, yo tenía un contrato y ahora qué voy a hacer porque no tengo todo este respaldo. Pero por otro lado también da cierta protección la propia ley, ya no hay que hacer contratos de protección, porque pues para que un sindicato venga y me exija una firma de un contrato, también debe de traer ya afiliada al 50% de esos trabajadores. Entonces, ojo, porque a lo mejor decimos, no, pues mis trabajadores no quieren afiliarse a ningún sindicato y entonces ninguno va a poder venir a exigirme la firma de un contrato colectivo. Pero si alguien llega y ya trae la afiliación del número mínimo de trabajadores que necesita, es porque ya trae fuerza y voy a tener que trabajar con él. Entonces, aquí es donde nosotros estamos aconsejando mucho el prever, o lo activo yo con gente que pueda conocer, con cierta dirección de parte de la empresa y buenos términos con un sindicato, o me espero a que un día llegue alguno, que no sé quién va a ser, con sus propias ideologías. Aquí creo que pues es la primera decisión, el decir, lo hago yo por iniciativa o me espero y el día que llegue, pues ya vemos sobre qué bases vamos a llevar a cabo esta vida, porque además, pues una vez que hay vida activa en una empresa, prácticamente no tiene fin, ¿no? O el fin puede ser muy caro, esa es la verdad, para liquidar un contrato colectivo de trabajo, pero bueno, más bien es llevarlo con la vida de la empresa, ¿sí? Lo mejor, pues, es tener un sindicato que sea, nosotros decimos de nueva generación. ¿Y qué es esto? Que no sean esos sindicatos radicales, ¿sí? Que pensaban acabarse la empresa y pedir y pedir y pedir, sino que tengan la conciencia de cómo se comportan hoy los mercados, las industrias y las necesidades que tienen. La industria automotriz, ejemplo, es una industria que requiere mucho apoyo de los sindicatos, porque hoy tienen sobreproducción y la siguiente semana se van a paro técnico, que son paros parciales, donde hay exceso de producción. Entonces,
El sindicato más bien es una herramienta que ayuda a las empresas a decirle a los trabajadores, entendamos, en este momento vamos a venir media jornada o alguna estructura que sea de apoyo, en vez de decir no me importa si no hay trabajo, me sigues pagando el 100%, en fin, creo que son estrategias, comunicaciones y más vale tener un sindicato que sea de estos de nueva generación, con mejor comunicación, con entendimiento, que uno que mañana quién sabe qué vaya a pasar. Y el procedimiento que ustedes pueden ver en esta presentación, legitimación de los contratos colectivos de trabajo, viene junto con esta reforma que se emite en mayo del 2019 y que pone un límite a mayo del 2023 para que todos los contratos sean legitimados, todos los contratos existentes, pero decimos, ¿y qué es esto de que sean legitimados? Bueno, como existían muchos contratos de protección, sindicatos blancos que no tenían actividad directa con los trabajadores, la ley dice, vamos a legitimar, es decir, que los trabajadores de cada empresa voten si están de acuerdo o no con su contrato colectivo de trabajo. Si no lo votan, el contrato va a quedar sin efectos, se va a dar por concluido, aunque los derechos que pueda consignar el contrato van a seguir vigentes. Si lo votan a favor, el contrato subsiste y entonces esto está provocando que las empresas que tenían contratos colectivos de los cuales los trabajadores no tenían conocimiento, pues o los activen para que el voto sea favorable o en mayo del 2023 van a quedar sin efectos y evidentemente las empresas sin sindicato y evidentemente con una posibilidad quizá ahora más remota de que un día venga otro sindicato a exigirme la firma de otro contrato colectivo de trabajo. Entonces, es un procedimiento interesante, es un procedimiento único, pero que va relacionado con la forma en la cual van a funcionar ahora los sindicatos y los contratos colectivos, que esto es a base de votación y de aprobación de todos los trabajadores. Evidentemente existen una serie de formalidades para llevar a cabo este procedimiento, pues hay que cumplirlas, el procedimiento lo lleva realmente el sindicato, ¿sí? No lo lleva el patrón porque es un derecho de los trabajadores, es más, está prohibido que el patrón se involucre en esto porque podría entenderse una inmiscusión del trabajador del patrón y esto puede anular inclusive la propia votación, ¿no? Inclusive puede ser sancionado el patrón por hacer este tipo de conductas. Hay que cumplir con varias formalidades que en esta presentación que después ustedes podrán ver con calma, pues las pueden leer y bueno, pues lo que aquí me interesa es que ustedes sepan esta obligación que ahora existe para estas empresas que han tenido un contrato colectivo realmente sin una vida activa, ¿no? Y de trato con su sindicato. Al final, las resoluciones son las que ya les había señalado. Si se vota a favor, el contrato se mantiene. Si se vota en contra, el contrato termina. Si no hay posibilidad de determinar si es a favor o en contra, pensemos en un empate o alguna situación que anule la votación, pues entonces simplemente se hace otra votación. Pero bueno, al final este es el objetivo. Todo este procedimiento de votación se va a hacer si queremos, ya se los decía, ir a huelga, si queremos celebrar un nuevo contrato colectivo de trabajo o los contratos colectivos de trabajo se revisan en todo su clausulado cada 2 años. Para poder registrar un convenio en donde se haya revisado un contrato colectivo cada 2 años, hay que tener la votación de todos los trabajadores. ¿Qué es esta revisión? Seguramente algo similar a lo que ustedes tienen aquí. No es otra cosa más que el verificar que esas condiciones, esas prestaciones, esos derechos que tienen los trabajadores, pues estén actualizados y no se queden atrás por temas inflacionarios, por temas de modernidad, por temas de nuevas necesidades. Entonces, los contratos se revisan y si hay necesidad de implementar una nueva prestación o incrementar las que ya existen, se hace, pero el convenio al que llegue el empleador y el sindicato tiene que venir respaldado mediante una votación por los trabajadores. Entonces, esa es la trascendencia de este nuevo proceso y este nuevo manejo que se debe dar con relación a los sindicatos dentro de las empresas.
Y finalmente, ya para concluir, y bueno, que podamos pasar a una ronda de preguntas y respuestas en cualquiera de los temas que hemos platicado, si es que hay alguna duda o cualquier acercamiento que ustedes deseen tener con nosotros, para lo cual estamos a sus órdenes con mucho gusto. Es el tema del teletrabajo. ¿Y por qué es relevante esto? Porque aunque ustedes no lo crean, antes de la pandemia nosotros no teníamos regulado el teletrabajo, ¿sí? Que pues no es otra cosa más que lo que habitualmente conocemos como home office, ¿no? No existía en la ley un capítulo, por ahí había un apartado que hablaba del trabajo a domicilio, pero la verdad es que no lo expresaba tal cual como el home office. Ahora con la pandemia, pues los legisladores se pusieron a trabajar y en enero del año pasado emitieron un nuevo capítulo denominado de esta manera, y el cual la relevancia es que crea nuevas obligaciones para los empleadores, ¿sí? Si ustedes en algún momento en México piensan implementar este sistema, hay que cumplir con ciertas formalidades, ciertas obligaciones, para que no venga la Secretaría del Trabajo, me revise, me inspeccione y me imponga alguna sanción de las que ya hemos hablado por las cantidades que les mencioné. Y evidentemente, bueno, pues pueda yo estar cumpliendo, ¿no?, toda la normatividad. ¿Cuál es lo destacable? Que para que se considere teletrabajo debe abarcar más del 40% del trabajo, más bien del tiempo que trabaja en una semana un trabajador. Es decir, que si labora 5 días, pensemos en una semana, y se va 2 días de home office, esto no es teletrabajo, todavía es una modalidad que el empleador le puede dar un derecho al trabajador de estar en su casa sin necesidad de cumplir con todas estas nuevas obligaciones. Pero si pasamos ese 40% de tiempo, ahora sí. ¿Qué necesito? Establecerlo en mi contrato individual de trabajo, ¿sí? La modalidad debe estar considerada como parte de los contratos colectivos de trabajo. Esto es una simple enunciación. En materia sindical no tiene ningún impacto, pero así lo establece la ley para que se enuncie dentro del contenido del contrato colectivo. ¿Y cuáles son las obligaciones más fuertes que va a haber? Pues que el empleador debe de proporcionar acondicionamiento, llámese sillas, llámese pues equipos, celulares, conexiones a internet, es decir, obligan al empleador a suministrar todos estos elementos adicionales para que le permitan al trabajador desempeñar sus actividades desde un lugar distinto al establecimiento de la empresa, ¿no? Esto pues no lo define como en su casa, pero sí simplemente es un lugar distinto al establecimiento de la propia empresa, e inclusive a pagar partes proporcionales, que tampoco dice la forma en que se determinarán, pero ya hay una obligación de pagar el suministro de ejemplo, energía eléctrica, el internet y toda esta parte, pues que es necesaria para poder llevar a cabo actividades desde casa, ¿no? Entonces, de algún modo, todo esto bueno, pues es parte de esta nueva legislación que, bueno, para mí es importante que ustedes puedan saber que hay regulaciones específicas. Y en la última parte, para cerrar, verán que dice ahí el derecho, más bien respetar el derecho a la desconexión por el término de la jornada laboral. Esto es muy curioso porque pues en muchos países realmente uno sale a trabajar y prácticamente se olvida del trabajo hasta el siguiente día. Por supuesto que hay posiciones que no permiten eso y que hay que estar, decimos, 24/7, pero México nos caracterizamos por salir del trabajo y seguir trabajando, lo cual de algún modo no nos hace, yo digo, ni mejores ni peores, solo a veces pues nos desgasta un poco la vida personal, ¿no? El estar afuera del trabajo, viendo el correo, viendo el teléfono, pues ahora con la tecnología la oficina la llevamos en un portafolio, ¿no? Y entonces esto nos genera todo el tiempo estar obligados a atender. Insisto, la posición de cada uno nos puede generar obligaciones que pues tengamos que cumplir de esta manera, pero aquí se mete, digamos, un primer elemento con el fin de que pues esto no sea tanto una obligación para el trabajador que termina su jornada laboral, no obstante en la práctica pues ocurre, ¿no? Pero bueno, es un tema que nos ha llamado mucho la atención en México y por eso ahora, bueno, es parte de esta reforma.
Y bueno, prácticamente con esto terminamos toda la presentación, terminamos nuestra plática y bueno, nuestra sesión del día de hoy y les agradecemos mucho que hayan seguido con nosotros hasta ahora y que no haya sido tan cansado y al contrario que ha sido muy interesante y bueno, estamos a sus órdenes en lo que podamos apoyarles para cualquier pregunta que pueda haber. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo creo que como todavía nos quedan 5 minutitos, si queréis podéis hacer alguna pregunta que tengáis en cartera. Pues, André, ahora le paso a mi compañero el micrófono. No pasa nada. Ya mi compañero le pasa el micrófono. Hola, buenos días. Cuando has hablado sobre los sindicatos, entiendo que cuando se establece un sindicato en una empresa mexicana tiene la misma función que tienen los comités de empresa aquí en España, supongo. Sí, al hablar de comités es como toda la parte que puede encargarse, y quiero confirmar que lo entienda bien, sobre cuestiones de seguridad, de higiene, prevención de riesgos, capacitación, entrenamiento, ¿es todo eso a lo que se refiere? Sí. Ok, sí, efectivamente. El hecho de… ¿Perdón? Sí, es correcto, es correcto. El sindicato, digamos, está definido dentro de la Ley Federal del Trabajo como una agrupación de trabajadores que busca el mejoramiento, el respeto y mejora de sus derechos. Y esto incluye todo lo que habla la legislación laboral. En materia de prevención de riesgos, el sindicato es alguien que pues está vigilando el cumplimiento de toda la normatividad. En materia de capacitación de los trabajadores para que puedan obviamente mejorar habilidades y tener un mejor desarrollo. Y simplemente las condiciones de trabajo, es decir, que un trabajador pues reciba su salario oportunamente, si trabaja horas extras se las paguen, si trabaja en un día de descanso se lo paguen como debe ser. El sindicato, pues digamos, como unión de trabajadores, hace fuerza para que el empleador cumpla con todas estas obligaciones que lleva intrínsecas y hagan comisiones de trabajo en algunas materias específicas para el análisis y la mejora de esas, digamos, de esos temas específicos que pueden ser de mayor interés. Igual es allá y igual, en teoría siempre ha sido así también en México, pero con esta reforma se agudiza la obligación de que participen los trabajadores, porque antes tenía el patrón y el sindicato la posibilidad de acordar entre ellos, generar constancias sin ninguna participación de los trabajadores, porque al final el sindicato es representante de los trabajadores y él firmaba solo, pero ahora obligan a que los trabajadores estén involucrados, pero es igual. Un gusto. Sí, en esta cuestión de los sindicatos, ¿hay un tamaño mínimo de empresa a partir de los cuales se establecen estas obligaciones o desde cualquier número de trabajadores, si hay 2, 3 trabajadores, ya es necesario tener el sindicato y este contrato? En realidad no hay un número mínimo de trabajadores, es decir, muchas veces se confunde que para poder formar un sindicato se necesita un mínimo de 20 integrantes o 20 afiliados, pero eso es muy diferente a que una empresa pueda tener un sindicato. Yo puedo celebrar como empresa un contrato colectivo con una agrupación sindical ya existente, ¿no? Y que para constituirse debió haber tenido al menos a 20 personas afiliadas, pero a lo mejor yo tengo hoy a 2, a 3, no necesito 100 o 1000 para que yo celebre el contrato colectivo. Lo único que se necesita es que esos trabajadores sean operativos y la ley define, digamos, más bien los operativos los define por exclusión, porque determina quiénes son los trabajadores de confianza que no pueden ser sindicalizables y el resto son operativos que pueden ser sindicalizables, pero puede ser desde un trabajador
Evidentemente sería poco práctico hacerlo con un operativo, con un trabajador operativo, porque bueno, pues al final no hay, digamos, esa fuerza, y la comunicación puede ser mucho más fácil con 1, con 10, con 50. Normalmente nosotros decimos, a partir de 100 es un número en el cual vemos ya inclusive como una necesidad tener un contrato colectivo para pues tener mejor comunicación, mejor control con los trabajadores, y que no vaya a venir un sindicato que nos quiera sorprender, que sea externo y que desconozcamos, ¿no? ¿Pero es una obligación legal el tener este contrato colectivo? No, no es obligación, es un derecho nada más. Se puede tener, pero no es obligatorio. Hola, buenos días. Con relación a la seguridad social, el acuerdo que existe entre la seguridad social mexicana y la española, ¿existe algún tiempo mínimo para haber cotizado en alguno de los países para poder cobrar la pensión en un futuro? ¿Se cobraría del Estado mexicano? ¿Se cobraría del Estado español? ¿Cómo funciona, por favor? Es un tema bien interesante. En realidad, México tiene convenios internacionales en materia de seguridad solo con España y con Canadá. Y el de España, bueno, realmente los dos son en los mismos términos, pero los dos beneficios que prevé principalmente este tratado es, uno, que pueda ir temporalmente un trabajador, ya sea de España a México o de México a España, y mantenga la seguridad social de su país de origen, 2 años. A los 2 años, en teoría, el trabajador tiene que regresar al país de origen y continuar con la seguridad social sin interrupción alguna. El propio tratado da la opción de prorrogar 2 años más, es decir, en un plazo final se puede hasta 4 años llevar a cabo digamos, la expatriación, decimos, de un trabajador, pensemos de aquí a México, puede estar 2 años, prorrogables 2 años más, manteniendo la seguridad social. Aquí, por supuesto, hay que cumplir algunos requisitos. En su caso, muchas veces nosotros lo vemos porque nos llegan trabajadores de aquí, donde tienen una aprobación y una manifestación ante el Ministerio del Trabajo, donde se manifiesta a qué empresa filial va a México y, bueno, puede mantener todos estos derechos. A los 4 años tendría que regresar. ¿Qué pasa si no regresa después de la prórroga de estos 2 años? El trabajador, pensemos, español, tiene que pasar a la seguridad social local, es decir, la de México, y empezar a cotizar conforme a la seguridad social de allá. ¿Qué ocurre y cuál es el segundo beneficio? Que al pasar de los años, al llegar a la edad de jubilación o pensión, mejor dicho, de este trabajador, puede hacerlo en España, y la ventaja es que las semanas de cotización que llevó a cabo ya trabajando a partir del año 5º en México le serán computadas como parte de un total para que cumpla con los requisitos mínimos de semanas cotizadas conforme a la legislación española. El dato exacto no lo conozco, pero sí lo conozco en la legislación mexicana, y son 1,250 semanas las que debe de tener mínimo cotizadas, tener entre 60 y 65 años de edad, y evidentemente, pues esto le habrá generado un ahorro en una institución que nosotros denominamos actualmente Afore, es un sistema de ahorro para el retiro, y se determina con base en los ahorros que van con base en el salario que recibió durante su vida laboral, y se hace un cálculo para obtener una pensión y se cubre. Muchas veces lo que busca, digamos, sobre todo la gente de España que va a México y hace esto, es pues al final de su vida laboral venir y tramitar la pensión aquí, que sin duda pues puede ser más alta, la verdad, que lo que puede alcanzar en México, pero el tratado te da la opción de elegir entre México o España para poder acumular las semanas cotizadas y con ello cumplir el requisito en cualquiera de las dos legislaciones. Si por alguna razón cumpliera los requisitos allá y no acá, puede obtener la pensión allá o viceversa, ¿no? Claro, porque 1.250 semanas son casi 24 años, ¿no? Es correcto. Entonces,
Si yo me voy por allí, por ejemplo, yo dentro de 24 años espero estar jubilado, no seguir trabajando. Pero ¿Qué me por va a ejemplo, pasar? perdón la interrupción, pero para que no se malentienda, a lo mejor pudo haber cotizado aquí 10 años y allá 14, y el beneficio es que se suman, y entonces ya dan los 24 años para llegar a esas 1.250 Sumando semanas. las dos cotizaciones de España y de allí. Es correcto, Correcto. es correcto. Gracias. Hola. Pues he entendido que respecto a la subcontratación hay una responsabilidad solidaria del contratista respecto a los trabajadores de la empresa especializada, ¿no? Pues supongo que de sus cotizaciones a la seguridad social, nómina, etcétera. Respecto a las propias obligaciones tributarias que pueda tener la empresa especializada frente al SAT, ¿hay algún tipo de responsabilidad del contratista hacia ella? Sí, en temas de subcontratación, hablando de pues, prestadoras de servicios u obras especializadas, que es el rubro del cual yo les hablaba, donde podía existir la responsabilidad solidaria, y recapitulo el ejemplo que yo les daba, es una empresa que se dedica a la producción de alimentos y subcontrata a una empresa de limpieza o de seguridad, se vuelve corresponsable de los trabajadores de esa empresa de seguridad o de limpieza. Por supuesto, la solidaridad se da en cuestión de todas las cuotas de seguridad social, salarios, prestaciones, pero también en la parte fiscal. ¿Qué exactamente? Y aquí si alguno de los expertos fiscalistas me quiere complementar, se lo agradecería, pero básicamente es los impuestos, tanto de ISR como, bueno, impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre los ingresos, y el impuesto al valor agregado, el impuesto de consumo, que tiene impacto derivado de la contratación de ese personal y derivado de, digamos, ese servicio que se está dando del contratista al contratante. Es decir, el servicio genera un IVA. Bueno, si el contratista no paga el IVA, hay una responsabilidad solidaria del contratante, que es pues la empresa operativa. Si no se paga el ISR que se debe retener de los trabajadores que desarrollan sus servicios especializados, pues el contratante es responsable de ese ISR. Entonces, digamos, si hay responsabilidad, además de la laboral, de la seguridad social, fiscal, responsabilidad solidaria. ¿Sí? Creo que no me equivoqué. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, muchas gracias. Eso implica tener que complicar los contratos con esas empresas, ¿no? Tienes que garantizarte que están pagando esos servicios, pues si no, se los retienes, porque te los van a pedir a ti. 100%. Es decir, por eso yo hablaba y la relevancia de esta reforma, porque pues no solo trajo un impacto laboral que estuvo basado, digamos, y justificado cuando nuestros legisladores hicieron todo el cambio en el tema del reparto de utilidades, del cual les hablaba, que no se va a dar su pago, ¿no? Pero al final el impacto más fuerte fue comercial por esos contratos y fue fiscal por toda la responsabilidad solidaria que puede existir. Eso sin darle menos valor al cambio que hubo en materia laboral, que por supuesto fue simplemente el hecho de contratar a los trabajadores bajo otra modalidad. Y empresas que tenían 500 trabajadores tuvieron que migrarlos de una a otra y eso implicó, bueno, pues un trabajo bastante grande. En materia, digamos, de contratos, en la parte comercial, ya lo decía yo, en algún momento, pues empresas que contratan proveedores, limpieza, seguridad o cualquier otro diferente a su objeto social, pues manejaban órdenes de compra. No sé si aquí sea muy común eso y no hacían un contrato. Ahora la ley obliga a tener el contrato y en el contrato, básicamente, la Ley Federal del Trabajo solo dice que se tenga
el número de trabajadores que estarán involucrados en ese servicio y los servicios específicos, ¿no? Con el número de folio del registro que deben de hacer en el padrón público del cual también les hablaba. ¿Qué ocurre? Que efectivamente el contratante se vuelve pues un fiscalizador del proveedor para estar pidiendo continuamente, inclusive la ley del IVA y la ley del ISR hablan en sus reformas, en artículos específicos, toda la información que se debe estar proporcionando entre contratante y contratista para que el contratante pueda cerciorarse que el contratista cumple, porque si en algún momento no se cumple, pues es responsable solidario. Y obviamente desde el lado comercial, como contratante, nosotros aconsejamos a nuestros clientes, pues, entre varias cosas, dos muy importantes. Una, si es posible tener fianzas de cumplimiento, hacerlo. A veces es complicado, las empresas no las quieren dar y su trámite es complicado. Y la otra, salidas fáciles de los contratos, es decir, una puerta abierta donde yo detecte un incumplimiento, en ese momento puedo dar por terminado el contrato sin que para terminarlo pasen 2 o 3 meses que me siga exponiendo a un mayor riesgo económico. Pero sí es así. Hola. Creo que la subcontratación está prohibida salvo que sean servicios especializados. Entonces, ¿cómo se manejan industrias como, por ejemplo, la construcción o la ingeniería, donde lo normal es subcontratar prácticamente todo? Fue la industria más complicada de entender. Y cuando tuvimos oportunidad de estar en foros con autoridades de gobierno y preguntábamos eso, no sabían qué respondernos. A la fecha no lo saben. ¿Qué ocurrió? Que las cámaras de empresas dedicadas a la construcción hicieron pronunciamientos del cómo se conducirían para cumplir con la ley, pero sobre todo para poder tener todavía acceso a eso. En algunos casos tuvimos que hacer reformas estatutarias en cuanto al objeto social de las empresas de construcción completas, porque probablemente una empresa tenía todos los aspectos de la construcción en su objeto social, pero realmente no hacía todos, ¿sí? Y entonces algunos que fue posible eliminar, se eliminaron para que los pudieran subcontratar, pero no en todos los casos era posible, porque construcciones que son a base de licitaciones públicas, pues para que una empresa pueda ganar esa licitación, debe de tener en su objeto social el poder hacer todas las actividades y entonces ya no podía subcontratar. La verdad es que en materia de construcción cada caso es muy específico y hay que analizar siempre pues cuál va a ser la participación dentro de la obra, porque la salida pudiera estar en la forma en la que se celebra el contrato de prestación de servicios y las especificaciones que se van a dar, o en la actividad que se menciona también a veces ante el SAT como actividad preponderante del servicio de administración tributaria, para que, bueno, pues mi actividad preponderante es esta, pero esta otra que forma parte de esa construcción yo no la hago y entonces sí la puedo subcontratar. O bueno, buscar alguna estrategia, porque efectivamente pues en materia de construcción la mayoría se subcontrata. Entonces a veces reducíamos a cuestiones de asesoramiento a la que tenía el contrato principal y entonces ya podía subcontratar todo lo demás. Cada una de las empresas, y dependiendo si era obra pública u obra privada, podríamos hacer una reestructura, pero es un tema, la verdad, que bastante complicado, diría yo, porque la reforma impactó fuertemente en ello. Al final, los pronunciamientos de la Cámara de la Construcción en México fueron en el sentido de que seguirían haciendo la subcontratación. No por eso es válido, sí, hay que revisar bien cada caso, repito, pero ¿por qué? Porque pues a lo mejor en la construcción participa el que hace todo el mobiliario de madera, el que hace la instalación eléctrica, el que pone ventanas o el que maneja el aluminio, ¿sí? Y es cosa muy diferente al que hace toda la obra negra, ¿no? En un inicio. Entonces había que delimitar muy bien cada una de estas actividades
para que pudieran participar. Inclusive a veces otra estrategia fue que ya no haya un contratista general que subcontrate todo, sino el dueño de la obra pues hace la subcontratación de todo, por supuesto asesorado de su contratista principal. En fin, son muchas las estrategias que puede haber en cada caso concreto. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, yo quiero agradecerles a todos su participación, por supuesto también a todo el equipo del despacho de Rivadeneira, Treviño y de Campo y de 3F Global. Mañana les estaremos enviando por mail a la dirección de mail donde han sido inscritos lo que son las ponencias del día de hoy, el enlace, porque la jornada se está grabando, y sí que les pediría que hicieran un pequeño reflexión, les mandaremos una encuesta de valoración. Para nosotros es muy importante el que nos cumplimenten esta encuesta de valoración para seguir mejorando en actividades de este tipo. Y sin más, pues muchas gracias a todos y bueno, pues hasta la siguiente. Gracias. Muchas gracias.